una brújula invisible dentro de nosotros encuentra nuestras marcas favoritas. No hay muchos casos de publicidad que la gente recuerde durante décadas. Pero uno de los anuncios del chocolate Cadbury recibió numerosos premios a la creatividad. En el anuncio, un gorila escucha la música y luego toca el ritmo de la canción. La tableta de chocolate solo se mostraba al final. El énfasis de la publicidad se puso en una marca específica, por lo que el chocolate Cadbury se convirtió en un éxito de marketing. El principio del éxito en las innovaciones es complicado de explicar. El neuroeconomista Peter Canning llevó a cabo un estudio que demostró que la gente compra mediante decisiones intuitivas. La gente siempre elegirá su favorito, confiando solo en su intuición, aunque tenga una amplia oferta. El psicólogo Daniel Kahneman, uno de los fundadores de la economía conductual y premio Nobel, cree que dos sistemas rigen nuestro comportamiento y nuestra elección. Uno es responsable de la percepción y la intuición, y procesa la información basándose en asociaciones. El otro es responsable de nuestras reflexiones. Así, las marcas fuertes y reconocibles son percibidas por el primer sistema. La tarea de un buen vendedor es activar este sistema en la mente de los compradores potenciales. El segundo sistema consume mucha energía, así que es mucho más fácil confiar en el primero. El sistema de la intuición es el piloto automático, y el sistema del pensamiento es el piloto. El prestigioso escritor y especialista en marketing Phil Barden pasó 25 años estudiando el comportamiento de los consumidores e influyendo en sus clientes para que eligieran marcas y productos concretos. Comprender a los clientes y traducir sus necesidades en un producto son las claves del éxito del marketing. Una investigación más profunda permitió a Barden dar forma a estrategias únicas de posicionamiento de marca y publicidad. Aumentaron las menciones de la marca en las ventas y las visitas a los anuncios. Interesado más activamente en la psicología y el comportamiento de los compradores, se unió a la consultora Decode, fundada por un científico que estudiaba los mecanismos de toma de decisiones. Barden decidió compartir sus conocimientos sobre la relación entre la psicología de la elección y el marketing, y describir los factores decisivos para comprar. Cada producto tiene un valor intangible, el valor de marca. Los clientes compran café caro en Starbucks y siguen volviendo. Así que, además del café, obtienen algo más. ¿Y si observamos su comportamiento desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología cognitiva y social? Decodificado, la ciencia subyacente a por qué compramos revela los secretos de las verdaderas razones de nuestras compras. A través de este resumen, descubrirás por qué nuestro amor por las marcas es a veces más importante que la calidad del producto, qué señales visuales atraen la atención y cómo el encuadre o enfoque afecta a la percepción. El ambiente creado por la marca puede ser más importante que la oferta. El piloto automático mencionado anteriormente se comunica con el mundo a través de los sentidos. Al principio, el pilotaje requiere concentración y reflexión, pero luego este proceso también se vuelve automático. El sistema del piloto automático procesa una gran cantidad de información. Cuando visitamos un sitio web, nuestra mente subconsciente analiza el color, el diseño y el contenido general. El mensaje de marketing debe transmitirse muy rápidamente. Debe ser fácil de recordar, atractivo y conciso. Nuestra primera imagen de marca se forma en un segundo. El sistema de piloto automático aprende de toda la información entrante. Por ejemplo, la palabra no, en la percepción del niño siempre se pronuncia con una entonación determinada. Cuando algo se repite varias veces, el cerebro cuenta el suceso como probable que vuelva a ocurrir. Las imágenes, palabras o sonidos específicos de los anuncios también evocan asociaciones. Los clientes pasan mucho tiempo en las tiendas y eligen lo que les parece bueno, según sus sentimientos internos. Nuestra elección también está influida por el entorno. El experimento demostró que la gente estaba más dispuesta a ayudarse entre sí en las tiendas que olían a pan recién hecho o a café. Esto significa que el efecto de encuadre es significativo. Volviendo a la marca Starbucks, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar más por un café? Es por el ambiente acogedor y la música agradable que perciben al entrar en la cafetería. El encuadre que da forma a la marca puede incitarnos a elegirla una y otra vez. Los equipos de marketing y ventas discuten sobre si deben centrarse más en la calidad de los anuncios o en la imagen y la historia de la marca. Pero estos conceptos deben trabajar juntos desde una nueva perspectiva. La marca crea discretamente un telón de fondo que da forma al valor a los ojos del consumidor.
La gente no se da cuenta de la importancia del efecto de encuadre en sus elecciones. El trabajo del piloto automático se distribuye entre los centros neuronales y se lleva a cabo secretamente en el subconsciente. El piloto automático percibe la realidad a través del sistema de los 5 sentidos, por lo que las técnicas de marketing se construyen para impactar en ellos. Pagamos con una sonrisa cuando compramos algo valioso. El encuadre de la marca crea una expectativa y una percepción particulares del producto. Si el comprador trata positivamente la marca, el producto también le provocará sensaciones agradables. Nuestra percepción y, por tanto, nuestra experiencia con el producto se crea principalmente mediante procesos implícitos en el piloto automático. Phil Barden. Cuando vemos un producto, se activan neuronas en la parte del cerebro responsable de nuestro deseo de poseer algo. Pero cuando se añade un precio al producto, se activa el lóbulo central, responsable del dolor. El cerebro correlaciona el precio con el malestar. Si el nivel de placer supera al nivel de dolor, la persona tiende a hacer una compra. Esta diferencia se denomina valor neto. Es esencial estimular más el centro del placer para que el precio parezca razonable al comprador. El nivel de placer por la compra de un producto debe superar el nivel de sentimientos desagradables por gastar dinero. El siguiente paso es añadir valor al producto. Por ejemplo, la marca noruega de agua Voss consiguió valor a través del diseño de la botella. La gente considera que esta agua es única porque se sirve en lugares prestigiosos. El precio también influye en la percepción del valor. Los compradores piensan que el agua es estupenda porque cuesta mucho. En un experimento, la gente probó vino y valoró más alto los que veían con un mayor precio. Sin embargo, no sabían que las marcas que probaron costaban lo mismo. El lenguaje también puede añadir valor a un producto. El título, el texto del anuncio y la descripción del envase están diseñados para convencernos de que compremos el producto. Por ejemplo, los platos de restaurante con nombres más excitantes dan más ganas de probarlos. Si quieres que tu anuncio se centre en los beneficios de la compra, utilice estas palabras: descubre, consigue, más, ayuda. Si vas a evitar que tus clientes sufran pérdidas, emplea los siguientes términos: sin riesgo, evitar, sin, gratis. Puedes cambiar la percepción del precio de otra forma: haz que sea beneficioso. Un lenguaje basado en valores influye en la experiencia real. Por ejemplo, en lugar de 25% de grasa, usa 75% de carne sin grasa. Además, usar señales promocionales como números rojos o una chispa de asterisco en la etiqueta del precio incita al comprador a pensar en descuento. Comparar un producto con otros con precios más altos y colocar carteles de rebajas y reducciones de precios son otros 2 mecanismos ventajosos utilizados para atraer a los compradores. El comprador ve y siente más de lo que parece. Otro recurso valioso para los compradores es el tiempo. Barden habla de mecanismos para reducir los tiempos de espera subjetivos. En primer lugar, lleva al cliente al punto de servicio donde explique su problema. Entonces, estará dispuesto a esperar la solución. En segundo lugar, las zonas de espera con un televisor o un libro entretendrán a los clientes mientras esperan. Intenta eliminar la sensación de incertidumbre, la expectativa debe verse necesariamente recompensada. El valor también depende del esfuerzo que suponga comprar el producto. Facilitar la comunicación es muy eficaz. Por ejemplo, en lugar de exigir a los clientes que se registren en un sitio web antes de comprar, permíteles crear una cuenta si lo desean, haciendo hincapié en que esto simplificará el proceso de compra en el futuro. La elección aumenta la demanda. Podemos beber agua caliente cuando hace calor. Sin embargo, si pudiéramos comprar una bebida fría, sin duda la elegiríamos. Estamos dispuestos a pagar más en ausencia de muestras directas para comparar. La comprensión del valor se basa en la comparación con otras opciones. El valor de un producto está muy influido por el contexto. Un desencadenante situacional activa la memoria y nos hace desear un producto concreto. Por ejemplo, marca de helado como postre para Navidad reduce el abanico de opciones más que marca de helado. Necesita ser el número 1 en una situación concreta. Intenta encontrar nichos que otras marcas no hayan ocupado ya. Piensa en situaciones que deberían asociarse a tu marca. Analizarlas y crear condiciones de compra atractivas puede aumentar las ventas. La percepción visual es un componente importante a la hora de elegir un producto. Necesitamos ver lo que vamos a comprar.
La percepción visual se centra en una zona concreta, mientras que el resto de la imagen permanece borrosa. Por eso, los vendedores recurren a la visión periférica para potenciar el efecto. Por ejemplo, al pasear por una tienda, ves la forma y el color del envase de una marca concreta de detergente. No hace falta que te quedes mucho tiempo delante del mostrador, ves el deseado incluso con tu visión periférica. El producto debe seguir siendo atractivo aunque se vea borroso. Haz que tu marca sea visualmente reconocible. Tu marca no existe fuera de contexto. El cerebro no ve toda la imagen, pero puede reconocer muchos objetos diferentes, conectarlos y obtener una imagen completa. Siempre reconocemos la marca del vehículo, aunque no hayamos visto ese modelo antes. Esta capacidad de reconocimiento se aplica también a las marcas y los productos. Escribas las palabras que escribas con el estilo del logotipo de Coca-Cola, seguirás pensando en una bebida de esta marca. Así que cuando lances un nuevo producto o estés cambiando la imagen de uno, ten en cuenta lo que es esencial para el reconocimiento de tu marca. Los signos visuales, forma, color, tipo de letra, también forman la idea. Por ejemplo, los logotipos redondos parecen más atractivos. El cerebro lee el objeto y su significado en una fracción de segundo. Las señales de la marca deben ser coherentes con los deseos y objetivos del comprador. Las señales de marca deben transmitir mensajes específicos y atractivos a los clientes. Bardeen cita el ejemplo de un envase de jugo en el que aparecía una naranja. Tras el cambio de identidad, se colocó en el envase la imagen de un vaso con zumo. Quería mostrar la buena calidad del jugo. Sin embargo, las ventas cayeron porque ese tipo de vasos solo se ven en los hoteles y no se asocian con la vida cotidiana y el hogar. El contexto de la publicidad también es importante. Un gran ejemplo es el uso de la imagen de un diamante. En los anuncios de materiales de construcción, el diamante representa la dureza, y en los anuncios de tintes para el pelo, representa el brillo. El piloto automático aprecia la información sencilla que no requiere mucho procesamiento. Escribir el título en mayúsculas dificulta su lectura. Además, cuanto mayor sea la distancia entre el precio real y el promocional en la etiqueta del precio, mayor parecerá el descuento. La imagen facial también es un elemento clave de la mercadotecnia. El centro del placer se activa al mirar una cara atractiva. No se trata solo de caras humanas. Las caras de animales o los emojis complementan esta categoría. Miramos las caras automáticamente. También tendemos a mirar hacia donde mira la persona en la imagen. Esta técnica puede utilizarse en publicidad, cuando él o la modelo está mirando al producto y no al cliente. Nosotros, aunque sea inconscientemente, nos interesamos por el producto. ¿Sabías que? Una marca paraguas es una técnica que consiste en promocionar varios grupos de productos bajo una misma marca. Algunas marcas paraguas famosas son Apple, Nestlé, P&G. Cambia las estrategias, no los clientes. La percepción de un producto también depende de la forma en que se presenta. Los cambios en la experiencia de compra influyen en la elección, pero las creencias de los clientes no cambian. Por ejemplo, los comedores de Google han renovado el servicio de comidas, animando a los empleados a comer alimentos más sanos. La línea de distribución empieza ahora por las ensaladas, y los postres hipercalóricos se envasan en recipientes mates en vez de transparentes. El comportamiento de los consumidores ha cambiado sin afectar a las creencias. El cambio de comportamiento puede dar lugar a un fenómeno de orientación propia, que tiene en cuenta las acciones pasadas en algunas situaciones. Tu actitud hacia la ensalada saludable del comedor puede cambiar si la eliges día a día. Otro ejemplo, un hombre compró flores para su suegra después de que ganara su equipo de fútbol favorito, solo porque estaba de buen humor. La próxima vez volverá a comprar un ramo, ya que visitarla sin regalo sería de mala educación. Esta compra se convertirá en un hábito, independientemente de su estado de ánimo. La mayoría de las compras se realizan sin planificación previa. Aunque una persona sepa exactamente lo que quiere, el lugar de la venta puede hacerle cambiar de opinión. 3 principios que sigue la gente cuando compra son: tangibilidad. Las señales que recibimos deben ser comprensibles. Por ejemplo, pagar una cuota mensual de gimnasio animará a la gente a ir al gimnasio más a menudo. Rapidez. El piloto automático quiere satisfacer las necesidades rápidamente. Es un fenómeno de menosprecio al futuro. Estamos dispuestos a recibir menos hoy que más dentro de un año.
Asegúrate de que tus clientes puedan disfrutar del resultado lo antes posible. Confianza. Buscamos opciones fiables y estables. La gente también tiende a elegir lo que prefieren los demás. El quiero y el me gusta están regulados por circuitos neuronales diferentes del cerebro. Nos puede gustar una librería acogedora, pero encargamos un libro en una tienda de internet. Las decisiones de los compradores no están impulsadas por la simpatía, sino por el deseo y la expectativa de recompensa. Cuanto más imprescindible sea el servicio para nosotros, mayor será nuestra disposición a pagar. Debes definir los problemas que el cliente quiere resolver con la ayuda de tu producto y darle soluciones claras. El valor del producto no depende de su atractivo, sino de su capacidad para satisfacer los objetivos del cliente. La motivación del comprador siempre debe conducir a lo que desea. Siempre que menciones cualquier categoría de producto o servicio, tu marca debe ser la primera que venga a la mente de los compradores. Es el indicador de rendimiento de una marca. Los objetivos son esenciales para el posicionamiento y la estrategia, así que tienes que definir qué debe satisfacer tu producto. Los objetivos determinan nuestro enfoque. Los objetivos se forman y controlan a nivel inconsciente. Cada día tomamos cientos de decisiones. Cuanto más fuerte sea la conexión entre una marca y el objetivo, mayor será la posibilidad de que pensemos en esa marca en una situación concreta. La anticipación de la recompensa hace que la compra sea valiosa. En el anuncio de Bounty, una chica prueba una chocolatina y a su alrededor florecen hermosas flores. Los compradores saben que esto es ficción, pero se dan cuenta del placer que les proporcionará el producto. El efecto expectativa es un mecanismo poderoso. Los dos motivadores principales son la mejora y la prevención. Por ejemplo, un taladro sirve para hacer agujeros. Sin embargo, sigue teniendo objetivos ocultos, ahorra energía física y aumenta la productividad. Por tanto, satisface la necesidad de mejora. La neurociencia ha identificado otras motivaciones universales de la naturaleza humana: seguridad, disfrute, aventura, autonomía y emoción. La promoción de una marca debe empezar con objetivos explícitos. Por ejemplo, el líder del mercado de desodorantes es el producto que mejor protege contra la transpiración y el olor. Después, puedes pasar a los objetivos ocultos. En el ejemplo del cambio de marca del envase de jugo, la empresa perdió millones de dólares debido a una estrategia equivocada. El objetivo oculto de su anuncio anterior era cuidar de la familia, sirviéndole jugo fresco y sabroso. Sin embargo, el cambio de identidad de la marca no servía a la finalidad del público objetivo. Un vaso elegante no enviaba el mensaje de disfrute y alegría. Las emociones pueden interponerse en el camino del buen marketing. Sentimos emociones cuando alcanzamos el objetivo. Los objetivos son específicos, pero los sentimientos son amplios. Por eso, Barden aconseja posicionar las marcas no a través de las emociones, sino a través de los objetivos. Podemos ser muy creativos en nuestras ejecuciones siempre que utilicemos asociaciones establecidas entre señales y objetivos. Phil Barden. Centrarse en los niveles ocultos de la toma de decisiones es una técnica que puede dar un nuevo significado a tu marca. La capacidad de analizar los objetivos reales de los clientes y proporcionar las señales adecuadas ayudará a comprender mejor el comportamiento de los compradores. Además, estudiar la relación entre las necesidades explícitas e implícitas te ayudará a perfilar mejor tu estrategia. Al comprar detergente en polvo, no solo buscamos un producto que mantenga limpia la ropa, sino también cuidar de nosotros mismos y de nuestra familia. Así pues, los anuncios deben enviar una señal de protección. Los objetivos ayudan a perfilar la estrategia con mayor precisión. La capacidad de reconocer las imágenes y los principios del mundo circundante a un nivel intuitivo es la base de la conciencia humana. Las personas del mismo ámbito cultural tienen la misma percepción de señales, ideas y objetivos. Estas conexiones se fijan inconscientemente en nuestra conciencia. Por tanto, las empresas que operan en el mercado internacional deben tener en cuenta las peculiaridades de las distintas mentalidades. Cuando una marca está vinculada a múltiples objetivos, el valor de cada uno de ellos disminuye. En lugar de eso, céntrate en un objetivo para demostrar que tu marca es la mejor del sector. No confíes únicamente en las emociones. Centrarse solo en la información o en los sentimientos no explicará cómo tu marca puede satisfacer los objetivos del comprador.
Trabaja en señales claras que confirmen que tu producto satisface las necesidades de los clientes. Piensa como ellos. ¿Cuáles son sus objetivos cuando buscan la categoría en la que está representada tu marca? Piensa en motivos claros y profundos para crear una propuesta que realmente enganche al consumidor.